también evaluamos lo que es la calidad del producto. Claro, lo que queremos es de muy buena calidad, obviamente, ¿no? Eso es lo que queremos, esa es nuestra intención, ese es nuestro comportamiento racional. Ahora, evaluamos también el aspecto de la moda en algunos casos, como principalmente en la prenda de vestir, ¿cierto? La ropa, ¿qué tal? ¿Está de moda? ¿No está de moda? No, eso ya pasó de moda, ¿no? Eso ya pasó de moda, ya no lo quiero. Eso. Sí, influye mucho la moda en las prendas de vestir, lo que dicen la temporada, ¿no? También influye mucho nuestros gustos, nuestras preferencias. Eh, pregunta en, tú sabes preguntar, tú sabes en casa, por ejemplo, si hablamos de leche, ¿qué leche le gusta a tu papá? ¿Qué leche le gusta a tu mamá, a tu hermana, a ti, a tu abuelita, etc.? Date cuenta que no todos tenemos los mismos gustos, las mismas preferencias, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ¿no? Una determinada marca de leche le gusta a mí. Que se desea a mí. Yo prefiero la leche en polvo. Mi hijito prefiere la leche fresca, no le gusta la concentrada, la evaporada, no le gusta, no toma, ni hablar, no quiere. Entonces, cada quien tiene su gusto, preferencias, y eso también influye a la hora de decir qué se compra, qué no se compra. ¿Y pueden haber otros factores? Claro que sí. Pueden existir otros factores también que van a determinar nuestro comportamiento de adquisición de compra. Entonces, vamos al mercado, no es que compremos de buenas a primeras los productos, sino que evaluamos factores. Ahora, entonces, vamos un poquito más a enfatizar sobre dos factores aquí importantes, hasta tres factores diría yo. Vamos a enfatizar en lo que es el precio, el aspecto de los bienes sustitutos, los bienes complementarios. ¿Listo? Entonces, veamos primero respecto al precio del bien sustituto. A ver, recuerde esto en el tema de los bienes por su relación se van a clasificar, a ver, dime, en bienes sustitutos, bienes complementarios, ¿cierto? Aunque también una tercera, ¿alguien sabe por su relación cómo se clasifica? Bienes sustitutos, bienes complementarios y falta una. Bienes que no tienen relación. No, que ni siquiera es sustituto, ni siquiera es complementario. Como por ejemplo un lápiz labial y el ladrillo, ¿no? Un lápiz labial y un ladrillo, ¿qué relación pueden tener? No son sustitutos, tampoco son complementarios. Así que pueden haber en la economía los bienes económicos, acuérdate su clasificación, ¿cierto? Pueden haber por su relación, esa es la clasificación de los bienes económicos, por su relación, pueden ser sustitutos, complementarios o bienes que no tienen relación. ¿Ah? Ahora, interesa aquí con respecto a lo que es los bienes sustitutos complementarios, porque hay más donde preguntas realizan en las evaluaciones. Bien, a ver, primero entender, tú sabes, ya bienes sustituto o un bien que reemplaza al otro, ¿no? No existe el bien A, entonces el bien B fácilmente pueden reemplazar, ¿no? O viceversa también. Ejemplo, ¿no? En el caso, pues, de el pollo y el pescado, ¿no? Entonces, si mamá va al mercado por X motivo, ¿cierto? Ve, pues, que no hay pollo, reemplaza el pescado, o no hay pescado, reemplaza con el pollo, y eso es un comportamiento muy habitual. Ahora, pero analicemos respecto al precio. Mira, atento, ¿ah? ¿Qué sucede? Se dice, ¿no? ¿Qué sucede con la compra de pescado cuando aumenta el precio del pollo? ¿Qué sucede con la demanda, con la compra del pescado al haberse aumentado el precio de su bien sustituto? Entonces, esa es una pregunta muy habitual del examen, muy frecuente. Entonces, para entender esto, fácil, ¿no? Veamos aquí, la tablita aquí pequeña que te he puesto, en el caso de los bienes sustitutos, ¿qué sucede cuando aumenta el precio de uno de ellos? Vamos a poner, y en todo caso aquí al pollo. Si aumenta el precio del pollo, mira lo que sucede en la compra del pescado. Aumenta, claro, porque las amas de casa van a decir, el precio del pollo está muy caro, entonces me voy a su reemplazo, ¿no? Por lo tanto, aumenta la demanda, aumenta la compra
de lo que es el pescado. Ya, eso tener en cuenta. A ver, los que un poquito más de repente recuerdan la teoría, ¿qué sucede? A ver, lo que pasa es que cuando aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada de la compra del pollo, ¿no? La cantidad demandada del pollo. Aumenta el precio del pollo y disminuye la cantidad demandada del pollo. Consecuencia de eso, tenemos el incremento de la demanda del pescado. Profe, esta última parte no lo entendí. Bueno, no te preocupes porque luego voy a enfatizarlo más adelante, eso de cantidad demandada y demanda. Ya, para que aquellos que ya más o menos han leído, conocen el tema, sí, de hecho que lo han comprendido. A ver, pero para todos, en general, ¿qué estoy explicando? Simplemente en los bienes sustitutos, cuando uno de ellos tiene su incremento en el precio, lo que ocurre en el otro, su efecto para el otro bien, es que aumenta la demanda. O sea, la relación es directa. La relación directa. Si disminuye el precio de lo que es el pollo, ¿qué sucede con el pescado? Disminuye su demanda, su compra, porque la gente ya va a preferir comprar el pollo porque ha disminuido su precio y no tanto el pescado. Entonces, simplemente para que esto usted no se equivoque, recuerde que la relación de demanda y precio en los bienes sustitutos, su relación es directa. Ahora, para el caso de los bienes complementarios, como por ejemplo el auto y el combustible, bienes complementarios. Es decir, para utilizar este bien requiero pues del otro bien, ¿no? Por eso dice se complementa, complementarios. Ahora, ¿cómo es la relación ahí? ¿Qué sucede? La relación entre el precio y la demanda. Aquí la relación es inversa. Es inversa. ¿Por qué razón? Mira, si aumenta el precio del combustible, ¿verdad? El combustible, ¿qué sucederá entonces en la demanda, en la compra de ese auto que utiliza ese determinado combustible? Lo que va a ocurrir es que disminuya la demanda de ese auto. Claro, entonces la gente va y dice, oye, a ver, voy a comprar el auto, ¿no? Y una de las preguntas, pues, cruciales es, ¿y cómo es el asunto del combustible, ¿no? ¿Qué le tengo que echar a este automóvil? Si ese combustible que me menciona, veo que en el mercado, pues, tiene incremento constante en el precio, ¿qué haría yo como comprador de querer adquirir ese auto? Yo lo que digo, no, este auto no porque su combustible es muy caro, no. Entonces, al aumentar el precio de los combustibles, lo que van a repercutir es en una situación de disminución de la demanda de su bien complementario. Aquí la relación es de carácter inverso. Inverso. En los bienes complementarios, ojo, si el precio aumenta, disminuye la demanda del otro bien. Si el precio del bien Y disminuye, entonces aumenta la demanda del otro bien. Entonces, si disminuye el precio de estos combustibles, la gente diría, oye, no, este auto sí me conviene, ¿no? Porque el precio del combustible que utiliza está barato y tiene tendencia a la baja, ni hablar, yo me llevo este auto. Entonces, aumentaría la demanda. Entonces, esto no puedes olvidarte su relación. En los institutos directos, en los complementarios es la relación inversa. ¿Listo? Entonces, eso no hay que olvidar. Ahí te van a preguntar varias situaciones, ¿ya? Todo depende simplemente de recordar esta tablita, analizarlo bien. Ahora, ¿qué más? Veamos ahora el aspecto de la función general de la demanda y ahí vamos a analizar uno de los factores también muy influyentes determinantes. A ver, hemos mencionado que hay factores influyentes como el precio, la calidad, la moda, los gustos, las preferencias, etc. Todas esas variables, todos esos factores determinantes en la demanda, ahora lo que vamos a llevarlo es a una función y lo expresamos de la siguiente manera. Entonces decimos aquí, ¿no? Que la cantidad demandada del bien X, la compra que hago del bien X, quiere decir, está en función, está en relación a esos factores influyentes. Está en función al precio,
está en función a nuestros ingresos, precio del bien sustituto, precio del bien complementario, la calidad, la moda, los gustos, las preferencias y otros factores más que pudieran existir, como por ejemplo también el factor climatológico, ¿no? O sea, el tiempo también puede influenciar y otras situaciones. Entonces, todos estos factores está expresado en esto, en una función. ¿Qué no quiere decir entonces traer la función? Que la cantidad que hacemos de la compra del bien X está en función, está en relación a los demás factores. Ahora, tener en cuenta algo interesante, que de todos los factores que nosotros evaluamos para determinar la adquisición de un bien, de un producto, el factor más relevante, el factor más importante a evaluar para decidir si compramos más o si compramos menos es, respóndeme tú, ¿cuál es el factor más influyente? El factor más determinante. A ver, responde tú. ¿Cuál es el factor más influyente, el más determinante? Y es lo primero que preguntamos, ojo, ¿eh? Es uno de los factores que más preguntamos al inicio de una situación de posible compra. Muy bien, claro, el precio, ¿no? Caballero, disculpe, ¿cuánto está, no? El bien que usted está vendiendo. Señorita, ¿cuánto está esa casaca? Señorita, ¿usted cuánto me va a cobrar por sus servicios? Siempre preguntamos precio, siempre. Es el factor muy influyente. Entonces, ojo, fíjese, la escuela neoclásica, pues considera también así que el factor precio es el más influyente. Entonces, para el análisis teórico de ese comportamiento de la demanda, va a considerar solamente al factor más relevante, al factor más importante en ese comportamiento de adquisición, de compra. Entonces, como han dicho, es el precio, obviamente. Entonces, solamente se tomará en cuenta al factor precio y a los demás factores en el análisis teórico de la demanda se los va a considerar como factores constantes, que no van a cambiar. No van a cambiar. Ahora, la escuela neoclásica dice esto, ¿no? Para no estar ahí indicando, ¿no? Que pues va a tomar en cuenta un solo factor como influyente en el análisis, etc. Y los demás factores serán constantes, etc. Para no estar haciendo toda esa explicación, ellos dicen, ¿no? La condición del ceteris paribus. La condición del ceteris paribus. Entonces, ¿qué cosa es la condición del ceteris paribus? Viene a ser una alocución latina, ¿no? Esto, donde los neoclásicos dicen que analizando todas las variables va a tomar en cuenta el factor más relevante, el más importante, en este caso es el precio, y los demás factores serán invariables. Los demás factores no van a cambiar. ¿Tá? Entonces, esto. Ahora, lo que pasa que no es relevante en el comportamiento de la adquisición, entendiendo que es el factor más determinante, pues. Es como por decir, ¿no? Tú en el análisis de la física, por ejemplo, voy a recordar mis años de colegio, ¿ah? ¿Listo? El profesor de física, por ejemplo, decía, a ver, muchachos, vamos a analizar el siguiente evento físico, ¿no? Tenemos un edificio de 50 pisos. Del último piso se va a lanzar una esfera, decía, ¿no? Y yo me acuerdo siempre, ¿no? Y él decía siempre, no se olviden que en ese evento, cuando la esfera está cayendo, algo nosotros siempre hay que tomar en cuenta que no vamos a tomar en cuenta, no vamos a considerar porque no es relevante, es, a ver, física, muchachos, a ver, en física, ¿qué no tomamos en cuenta? En la caída de una esfera de un edificio de 50 pisos. ¿Qué no evaluamos en ese evento físico de comportamiento? ¿Cuál no es influyente? ¿Cuál no es determinante? A ver, muchachos, repaso. Ya hasta física te estoy metiendo aquí. Habla. Claro, claro.
el aire, ¿no? No tiene ninguna influencia ahí, en ese evento. No es relevante en todo caso, tener en cuenta así, no es relevante. Entonces, como el precio es el más influyente, la escuela neoclásica considera que los demás factores no son relevantes, no son muy determinantes. ¿Ya? Por eso toma en cuenta la condición del ceteris paribus. Ahora, asumiendo esa condición, entonces toda esta función ahora queda expresada de la siguiente manera. Mira aquí, función reducida, tomando en cuenta el factor más influyente. La cantidad demandada del bien X, la cantidad que se compra el bien X, está en función al precio. Está en función al precio. Lo que compro del bien X está en función, en relación al factor precio. Pero no te olvides, asumiendo la condición del ceteris paribus. Bien, ahora, si es el precio el influyente, el determinante, entonces, ¿cómo nos comportamos respecto a las variaciones del precio? Claro, porque cuando vamos al mercado, no es que pues los precios son invariables, son constantes, ¿no? ¿Ah? Por más que tengamos una inflación moderada, ¿cierto? De todas maneras, los precios se van modificando, van cambiando. Entonces, ante esas variaciones del precio, ¿cómo nos comportamos en la compra de ese bien? Entonces, la ley que de alguna u otra manera nos va a dar a entender ese comportamiento se llama la ley de la demanda. Entonces, fíjate aquí, ¿qué nos dice la ley de la demanda? Que las cantidades demandadas de un bien X, la cantidad de compra de un bien X está en relación inversa a su precio de ese bien X. La cantidad demandada de un bien X está en relación inversa a los precios de ese bien X. Relación inversa. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Facilito, mira aquí, por favor. Mire este cuadrito, ¿no? La relación inversa. ¿Qué significa? Que cuando aumenta el precio de un bien, la cantidad demandada de ese bien disminuye, ¿cierto? Y si disminuye el precio de un bien, la cantidad demandada de ese bien X aumenta. Relación inversa. Inversa. ¿Ah? Se mueven en sentidos diferentes las flechitas, ¿no? Date cuenta para explicar esa relación inversa. Ahora, ojo, pero este comportamiento inverso de la cantidad demandada respecto al precio es, por lo general, es así en los bienes. Por lo general. Ahora, ¿por qué no digo siempre es? Siempre ocurre así. No digo que siempre ocurre, digo por lo general, porque existen los bienes Giffen. Claro, los bienes Giffen no cumplen a lo que es la ley de la demanda. En los bienes Giffen, la relación es directa. Cuando aumenta el precio, aumenta la cantidad demandada de ese bien. Disminuye el precio, disminuye también la cantidad demandada de ese bien. Entonces, por ahí el examen nos pregunte, ¿no? ¿Siempre es que se cumple la ley de la demanda en la compra de todos los bienes? No. Por lo general, sí. Hay excepciones. Y las excepciones son los bienes Giffen. Profe, un ejemplo de los bienes Giffen. A ver, aclaremos aquí las cosas. Primero, entender que el aspecto del concepto del bien Giffen, como te lo mencioné, que no tiene, que tiene una relación directa de la cantidad demandada con el precio, eso sí, existe el concepto, está en los libros, etc. Ahora, el detalle está respecto a los ejemplos de bienes Giffen. Pues no hay un bien no aceptado, así universal, que diga, ¿no?, que este es un bien Giffen. No lo he encontrado en los libros ahí, pues, de autores renombrados, pero por ahí no hay algunos elementos que se utilizan para dar a entender. Lo que pasa es que cuando se mencionó esto de los bienes Giffen, el señor Giffen, cuando lo menciona, habla pues de algunos bienes que fueron cuestionados, ¿no? Porque la papa, por ejemplo, bienes Giffen, ¿por qué? No son bienes Giffen. Pero el concepto quedó. Y por ahí, ¿no? Algunos otros han tratado de dar algunos ejemplos. Y el ejemplo es, mira, a veces de repente no lo ideal, pero de alguna manera sirve para dar a entender esto, ¿no?
Por ejemplo, el caso de, a ver, las acciones de las empresas. ¿Ya? Entonces, a ver, atento. ¿Qué cosa es una acción de una empresa? Las acciones son los títulos de valor, ¿no? Que representan el capital de una parte de esa empresa. Entonces, esos títulos de valor, recuerda que se compran, se venden, ¿no? De las sociedades anónimas abiertas en el mercado llamado bolsa de valores. Entonces, mire, si las acciones tienen la tendencia a la alza, la intención de los inversionistas que van a la bolsa es de querer comprar esas acciones en mayor cantidad, cuando tiene esa tendencia a la alza. Mira, tiene tendencia a la alza las acciones de X empresa. La gente dice, oye, yo quiero comprar eso. Pero ¿cómo vas a querer comprar cuando tiene aumento en el precio? Dirás tú. Lo que sucede es que ahí va a generar ganancia, porque si yo compro las acciones a 100 soles, mira, cada acción me cuesta 100 soles, y como tiene tendencia a la alza, si por ahí, luego que he comprado, luego está a 120 soles, y si yo lo vendo ahora a 120 soles, mira ya que gané 20 soles por cada acción, y si compro pues por ahí de repente 1000 acciones, 2000 acciones, una cantidad pues no despreciable del dinero podría ganar, ¿no? Entonces, cuando hay incremento en el precio de las acciones, la gente quiere comprar más. Por el contrario, cuando disminuye el precio de las acciones, la gente pues muy poco compra, unos que otros. Porque claro, la gente dice, no, si yo compro a 100 y mañana está a 80, oye, ya perdí 20 soles en cada acción de la empresa. Y si yo compré por ahí 1000 acciones, ¿cuánto perdí? ¿No? Pero sin embargo hay gente que compra. ¿Y por qué? Porque tiene la esperanza que esto se revierta y más adelante se dispare su precio, ¿no? Pero son poquitos, pues. Por eso, cuando el precio de las acciones disminuye, poca cantidad demandada habrá de ese elemento, ¿no? Y con esto creo que un poquito más sí, pues, se entiende, ¿no? De qué se trata los bienes GIF. Pero más allá de que pueda usted grabarse de un ejemplo, entienda el concepto sobre los bienes GIF, que no tienen el cumplimiento de la ley de la demanda. Eso es lo que hay que tener presente. Bien, ahora, ¿qué cosa estamos viendo aquí? Estamos viendo que la demanda, mira, la demanda lo estamos expresando a través de una función general, a través de una función reducida, ¿no? A través de una ley, y ahora también lo podemos expresar la demanda a través de una tabla. Entonces, aquí tenemos un conjunto de datos sobre los bienes X, ¿no? En este caso llamamos arroz para este ejemplo, ¿verdad? Donde existe para un determinado precio una determinada cantidad. Ahora, cuando nosotros vamos a observar una tabla de demanda, hay que tener presente de que debe cumplirse lo que es pues la ley de la demanda, ¿no? La relación inversa de la cantidad demandada con el precio, ¿no? Porque por ahí nos pueden presentar un conjunto de datos y nos puede decir, ¿no? Los siguientes datos que a continuación se presenta expresa el comportamiento de dos puntos, ¿no? Y por ahí pues de repente, ¿no? El aspecto de datos de la demanda, datos de la oferta y varias por ahí distractores que nos pueden poner, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta que debe existir una relación inversa y date cuenta que aquí, mire, cuando aumenta el precio, cada vez que aumenta el precio, ¿qué sucede con la cantidad demandada? La cantidad demandada está disminuyendo. Si tú lo ves de arriba abajo. De abajo a arriba, cada vez que disminuye el precio, lo contrario, ¿no? Aumenta la cantidad demandada. ¿Listo? Ya, bien. Ahora, esto nos va a servir para ir al plano cartesiano y encontrar lo que es la gráfica de la demanda. ¿Ya? Entonces aquí tenemos variables, ¿no? Para cada precio una determinada cantidad y que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Que para ubicar en el plano cartesiano, este es un par ordenado, ¿cierto? Entonces el par ordenado 1,50 vamos a ubicarlo, ¿no? Con el punto A en el plano cartesiano. Entonces nos vamos a lo que es la gráfica. Ahora, veamos aquí, fácil esto, ¿no? Entonces, para hacer la gráfica requerimos el plano cartesiano, donde el eje vertical ponemos los precios y en el eje horizontal ponemos las cantidades. Eso es facilito. Ahora, ¿qué cosa hay que hacer? Es el conjunto de datos de la tabla anterior, lo vamos a llevar a esto, pues, ¿no? Y según lo que hemos visto, por ejemplo, decía, ¿no?
1 de precio con 50 cantidad. Entonces yo tengo que ubicar, ¿no? 1 de precio, eje vertical precio, siempre en el vertical es el precio, recuerde, en el eje horizontal las cantidades. Entonces, 1 de precio con 50 cantidad y ubico mi puntito A. Luego 2 con 40 y así. ¿Y qué hago? Una vez que he puesto todos los datos posibles y ya tengo los puntitos, entonces ahora lo que me queda simplemente es unir esos puntitos y tener ya completa la gráfica de la demanda. Ahora, no es necesario pues tener 5 puntos, 20 puntos de pares ordenados, ¿no? Simplemente con 2 ya haríamos una gráfica. Con 2 nada más haríamos con la gráfica. Pero mientras más tengamos, bueno, no hay problema, se puede hacer. Listo. Ahora, ¿qué cosa hay que tener presente aquí? Que la pendiente de esta curva, ¿no? La pendiente de esta gráfica, o sea, su inclinación, ¿no? La pendiente es de carácter negativa. ¿Ah? ¿Y por qué negativa? Por la relación inversa que hay de la cantidad demandada con el precio. Pero, ojo, generalmente, relación inversa. Acuérdate, ¿no? Relación inversa generalmente, porque están los bienes Giffen. Entonces, ¿qué decimos? Que la pendiente de la gráfica de la demanda, por lo general, es negativa. Por lo general, negativa. Porque si hacemos la gráfica de los bienes Giffen, pues la gráfica nos va a salir de pendiente positiva, como si fuera una gráfica de la oferta. Entonces, por lo general, se dice que la gráfica de la demanda, la curva de la demanda tiene pendiente negativa. ¿Y por qué negativa? Por la relación inversa de la cantidad con el precio. Bueno, hasta aquí yo creo que es fácil. No creo que sea complicado el asunto. Ahora, a partir de ahora, hasta el final de nuestra clase ya vienen las situaciones un poquito que va a demandar bastante concentración de recordar los conceptos, porque si no, por ahí se nos puede confundir las cosas. ¿Ya? Entonces, veamos ahora las otras diapositivas que pues van a adquirir bastante su atención. Atentos, ¿ah? A ver, todo la confusión que pueda tener el estudiante, ¿de dónde viene? Voy a ampliar esto, voy a poner la pantalla gigante, ¿ya? Para que luego voy a estar viendo su chat si alguien pregunta. La confusión viene porque el estudiante no sabe diferenciar entre demanda y cantidad demandada. Parece igual, ¿no? Pero no es igual el concepto. Una cosa es demanda, otra cosa es cantidad demandada. Son dos cosas diferentes. A ver, vamos a diferenciar esto. ¿Qué cosa es cantidad demandada y demanda? Escúcheme, ¿ah? Si decimos que, a ver, Laura, por favor, vete a comprar arroz al mercado. Eso de Laura yendo a comprar arroz al mercado se relaciona con lo que es la demanda. Laura, 2 kilos de arroz por 7 soles. Ha comprado 2 kilos de arroz por 7 soles. Eso es cantidad demandada. Laura va a comprar arroz, demanda. Laura compra 2 kilos de arroz a 7 soles, cantidad demandada. Pedrito dice, me estoy yendo al mercado a comprar limones. Demanda de limones. Demanda de limones. Él compra 5 kilos de limones, por decir, a 20 soles. Eso es cantidad demandada. Date cuenta la diferencia. No es igual demanda con cantidad demandada. Mire, cuando decimos demanda, no existe un precio específico ni una cantidad específica. Está yendo, ¿no? La señorita a comprar arroz, demanda. Porque acuérdate el concepto que hemos visto al inicio de la clase cuando hablamos de demanda. Volvemos a ese concepto. Fíjate, mira, atento, vamos con ese concepto. Dice, aquí está, a ver, ahí está. Dice, demanda. Mira, son las distintas cantidades de bienes y servicios que los compradores, dice, desean y pueden adquirir a precio conveniente en un momento determinado. Entonces, no sabemos, pues, cuánto de arroz comprará
ni qué precio pagará, no sabemos. Entonces, cuando una persona dice, estoy yendo a comprar al mercado, ese comportamiento, estar ahí en el mercado, ahí están observando, viendo el asunto, ahí, es un comportamiento de demanda. Son las distintas cantidades, ¿no?, de bienes y servicios que los compradores dicen desean y pueden adquirir a precios convenientes en un momento determinado. El joven está yendo al mercado, dice, voy a comprar limones. Está ahí, ¿no? Está observando cuánto está el limón aquí en la casera A, la otra caserita ahí está observando, comparando. Entonces, ese es un comportamiento de demanda. Demanda. Pero cuando encontramos, ¿no?, que el caso de la señorita que compró, decía 2 kilos de arroz a precio de 7 soles, eso ya es un comportamiento de cantidad demandada. Porque, ojo, en respecto a lo que es la cantidad demandada, sí va a encontrar usted lo que es un precio específico y una cantidad específica. Aparece un precio específico, una cantidad específica. ¿Ah? A ver, hasta aquí, ¿me entiendes esta diferencia entre demanda y cantidad demandada? Por favor, si por ahí, si alguien no lo ha comprendido, profesor, me podría volver a explicar, ¿no? Me podría decir sin ningún inconveniente. Pregunto, ¿han entendido? ¿Pueden diferenciar el concepto entre cantidad demandada y demanda? ¿O se le está complicando el asunto? Hable, por favor, porque si no, yo avanzo y yo creo que están entendiendo y al final de repente no comprendo. Ahí está, Edgar me dice, por favor, ¿podría volver a explicar? Ya, está bien. A ver. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver. María es una señorita que siempre le gusta estar presentable para distintas reuniones que ella tiene en los ámbitos familiares, amigos, etc. Para una reunión especial, María pues, pretende comprar, ¿no?, algunas blusas, no solamente para ese evento, sino para los próximos eventos también que pudiera tener. Entonces María dice, me voy a comprar una bonita blusa que le haga juego a las faldas que tengo. Se va al mercado. No, mi amor, me estoy yendo al mercado. ¿A qué vas a ir, María? Voy a comprar unas blusas que necesito para los eventos ahí de los siguientes meses. Ah, está bien. María se va. María no sabe a qué precio encontrará las blusas. O tú puedes saber a qué precio está. No tiene idea. ¿Cuánto estará esa blusa? No, de repente tiene una idea de qué cosa va a comprar, pero no sabe exactamente cuál es el precio que va a pagar. Tampoco sabe exactamente de repente cuántas unidades puede comprar. A unos dicen de repente, no, profe, pero si María va diciendo que voy a comprar 2 blusas, ya podría saber la cantidad. Esa es la proyección. Esa es su intención. Porque cuando uno está en el mercado, pues mucho de nuestro comportamiento que previamente habíamos considerado puede variar. Entonces llega María al mercado y empieza a observar precios, los modelitos y todo eso, ¿cierto? Ese comportamiento de ella, ¿no?, de estar deseando las blusitas, ¿no?, desear, uy, mira qué bonita esta blusa, uy, pero aquí también qué bonita esta blusa, mira, esto me podría ir bien, ¿no? ¿Qué cosa? En ese momento María está deseando, quiere María esas blusas, ¿cierto? Y si María tiene en la cartera el dinero necesario para pagar el precio de esa blusa, ella es considerada como demandante. Porque María, ojo, mira, María, en este momento, pues ella dispone del dinero suficiente para poder comprar la blusa que está deseando. Ella en este momento está comportándose con el asunto de la demanda. Recuerde el concepto, dice la demanda, distintas cantidades de bienes y servicios que los compradores desean y pueden adquirir a precios convenientes en un momento determinado. María todavía está observando, está viendo, todavía no sabemos cuántas blusas compró ni qué precio pagó. Todo esto
simplemente explica el comportamiento de la demanda. Llega a una de las tiendas y María queda fascinada con las blusas que observa ahí. María de repente había pensado comprarse 2 blusas. Entonces ahora, pues al ver el precio, y el precio está muy conveniente, María de repente sale comprando, pues, ¿no? 4 blusas por precio de 200 soles. Entonces, esto ya es cantidad demandada. Porque cuando hablamos cantidad demandada, expresa la adquisición, expresa las cantidades que María adquiere a un precio específico, a un precio determinado. Entonces, María dice, hey María, ¿cómo te fue? Ah, pues compré 4 blusas a 200 soles. Eso es la cantidad demandada. Eso es la cantidad demandada. En la cantidad demandada tú vas a encontrar precio específico, cantidad específica de lo que María ha hecho su adquisición. En cambio, la demanda no, distintas cantidades de bienes y servicios que los compradores desean y pueden adquirir. Ahora, si no lo has entendido por ahí, de otra manera lo vamos a entender. Mira, de manera gráfica. Observa aquí. Miren, en esta gráfica tenemos aquí los puntos A, B, C, D, E. Y tenemos toda esta curvita, ¿cierto? Que está trazado uniendo esos puntitos que están en plano cartesiano. Muy bien, ahora, miren, los puntos que están en la curva me van a representar la cantidad demandada. La curva que tú observas me va a representar la demanda. Observa los puntos, cantidad demandada. La curva, la demanda. ¿Por qué? ¿Por qué los puntos, la cantidad demandada? ¿Por qué la curva, la demanda? Mire, por favor. El punto E, tomando cualquiera al azar, el punto E me indica que a un precio de 5 soles de un bien X, estoy comprando ¿cuánto? 10 unidades. Me está expresando lo que es el precio específico, la cantidad específica. A precio de 5 estoy comprando 10. Cantidad demandada. El punto D, igual, a precio de 4 estoy comprando 20. El punto 3, el punto C, perdón, a precio de 3 compro 30 y así. Entonces, todos los puntos que puede aparecer en la gráfica me van a representar la cantidad demandada porque aparece el precio específico y para ese precio específico una cantidad específica. Por eso decíamos, ¿no? María compró 4 blusas a 200 soles. ¿Qué estamos viendo? Cantidad demandada. Gráficamente representado por los puntos en la curva. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Ahora, la curva, todo esto que ves de negro que está trazado aquí, esto me representa la demanda. La demanda. ¿Por qué la demanda? A ver, para entender, vamos aquí con eso del país. A ver, para entender. ¿Por qué la demanda me representa ahí lo que es la curva? ¿Por qué? Porque, mire, así como está esta curva, ¿no? La curva de la demanda, esto, ¿cuánto usted está comprando de cantidades y qué precio está pagando de este bien? Esta curva te da esa información de un precio exacto y una cantidad exacta. Obviamente que no. Esta curva, ¿qué nos está expresando? Esta curva nos está expresando, fíjate, ojo, nos está expresando las distintas situaciones de precio posibles que pueden haber de este bien y para distintos niveles o posibles de precio, ¿qué cosa va a ocurrir? Unas diferentes cantidades o posibles cantidades de adquisición. O sea, distintas cantidades que se puede comprar a diferentes niveles de precio. La curva no me indica exactamente cuánto compro ni qué precio estoy pagando. Por eso que dice la curva me representa la demanda, distintas cantidades de bienes y servicios que se puede comprar a precios convenientes en un momento determinado. La curva como tal
no me indica específico precio ni cantidad específica. Distintas cantidades de bienes y servicios que se pueden comprar a distintos niveles de precio. Por eso, la curva, ¿qué cosa representa? La demanda. Mientras que los puntos en la curva, la cantidad demandada. Ahora, esto, grábate bien. Porque si tú sabes que la curva representa la demanda y los puntos en la curva, la cantidad demandada, pues las siguientes diapositivas usted pues no va a tener ningún inconveniente. Y la verdad, por los años de experiencia que tengo dictando, no sé por qué, la verdad, yo siempre veo que el estudiante se confunde en esto. Y con esta situación de no diferenciar demanda y cantidad demandada, ya tiene muchos problemas. Porque aquí viene la gran cantidad de preguntas. La gran cantidad de preguntas. O, por ejemplo, ¿no? El caso anterior que hemos visto sobre el aspecto del pollo y el pescado, ¿no? Son bienes sustitutos. Entonces, te podrían decir, ¿no? ¿Qué sucede? ¿No? ¿Qué relación existe entre la cantidad demandada del pollo y la cantidad demandada del pescado, entendiendo que hay un incremento en el precio del pollo? Entonces tú dices, ¿qué es esto? Simplemente hay que entender el concepto, ¿ya? Y por ahí, al final vamos a ver situaciones así para que tú resuelvas, pero tenemos todavía que avanzar un poquito más, profundizar en esto de lo que es cantidad demandada y demanda. Lo primero ya debe quedar claro, la cantidad demandada representado por los puntos en la curva, el cual me indica precio específico, cantidad específica, y la curva me representa la demanda, que es distintas cantidades que se puede comprar a distintos niveles de precios. ¿Listo? Ya, entonces, ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver ahora, si ya sabemos esta diferencia, entonces veamos este caso donde se da el aspecto de las variaciones, ¿no? Aquí te voy a crear una diapositiva, ¿no? Para ratificar lo anterior, ¿no? Que me había olvidado la verdad. Entonces, mira, diferencia entre demanda y cantidad demandada es una reiteración de lo anterior. Mira aquí, dice, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre demanda y cantidad demandada? En terminología económica, la demanda no es lo mismo que la cantidad demandada, lo que te decía desde hace rato. Dice, cuando los economistas hablan de demanda, se refieren a la relación, dice, entre un rango de precios y las cantidades demandadas a esos precios. Lo que te explicaba con este asunto, ¿no? Lo que te explicaba con esto. Dice, se refieren a la relación, ojo, entre un rango de precios, ¿no? Y las cantidades demandadas a esos precios. Entonces, este es el aspecto de la demanda, dice. Pero cuando hablan acerca de la cantidad demandada, se refieren solamente a cierto punto de dice, en la curva de la demanda. A cierto punto en la curva de la demanda, que puede ser aquí, que puede ser acá. Entonces, eso, por favor, por eso decía, los puntos, ojo, la cantidad demandada y la curva, la demanda. Bien, ahora, viene aquí los inconvenientes para algunos, ¿no? Ahora veamos primer caso. Mira, cambios en la cantidad demandada, dice aquí, o variación de la cantidad demandada. Cuando hablamos de cambios en la cantidad demandada o variación de la cantidad demandada, estamos hablando de la variación de el aspecto de los puntos en la curva. Acuérdate, los puntos en la curva, cantidad demandada. La curva la demanda. Si aquí me dice cambios en la cantidad demandada, cuando me hablan de cantidad demandada, ya tiene que venir a mi cabecita de que vamos a hablar de los puntos en la curva. Como aquí dice cambios de la cantidad demandada, vamos a ver cómo esos puntitos a lo largo de la curva se van a deslizar, se van a cambiar. Por eso también algunos llaman a esto el deslizamiento, ¿no? En la que es variación de la cantidad demandada. Ahora, mire, ¿cuándo ocurre una variación de la cantidad demandada? La variación de la cantidad demandada solo ocurre al variar el precio del bien que estamos analizando. Los demás factores influyentes que existen, pues no van a determinar esos cambios de la cantidad demandada.
Recuerden, ¿no? Hay factores como el ingreso, el precio de sustituto, el precio complementario, la calidad, la moda, los gustos, las preferencias, etc. ¿Cierto? Están todos esos factores influyentes. Pero cuando nosotros hablamos de cambios en la cantidad demandada, solamente estamos asumiendo la variación del precio nada más. La variación del precio de ese bien X, no del precio bien sustituto, no es del precio bien complementario. Estamos analizando la variación del precio de ese bien que estamos analizando. Y los demás factores van a ser constantes, los demás factores no van a cambiar. Ojo con esto, ¿ya? Ahora, si decimos que, ojo, si decimos que el precio ha variado, pues hay dos situaciones donde uno tengamos que el precio tenga un incremento y el otro caso donde tengamos una disminución en el precio. Porque recuerde, dice aquí, cambios en la cantidad demandada ocurre por variación del precio. ¿De qué precio? Del precio del bien que estamos analizando, que estamos estudiando. O, por decir, ¿no? Hablamos de repente de el pollo. Ya está, el pollo por decir. A ver, veamos cómo se dan los cambios en la cantidad demandada del pollo. Hay que analizar el precio del pollo. Porque el pescado, no, el precio del sustituto complementario, la papa, la cebolla, el camote, no. El precio del bien que estamos analizando. ¿Listo? Entonces, el precio del pollo en este caso que estoy mencionando. Ahora, entonces, cuando mamá nos dice, no, de repente, acabo de regresar del mercado, ¿no? Y mamá, ¿cómo te fue? Hijito, el precio del pollo ha variado. Entonces, tú dices, ¿no? Pero mamá, pero, ¿qué pasó con el precio? Oye, entiende, pues, te estoy diciendo que ha variado, ¿no? ¿Cómo lo vas a entender? Sí, mamá, pero cuando usted me dice que el precio ha variado, tiene dos situaciones, pues. Puede ser que el precio ahora lo has encontrado a mayor, hay un aumento en el precio, o puede ser que el precio ahora lo has encontrado a menor de lo que antes estaba. Entonces, hay dos situaciones. Ahora, mira aquí, primer caso, dice, incremento de la cantidad demandada. ¿Cuándo ocurre incremento de la cantidad demandada? Así, de frente, ¿no? Cuando el precio del bien analizado aumenta. Cuando aumenta el precio del bien analizado, ¿qué sucede? Entonces, aquí hay vamos a hacer un cambio, ¿ya? Se estaba editando esto. A ver, vamos a hacer un cambio aquí. ¿Cuándo ocurre entonces? ¿Dónde está? ¿Cuándo ocurre esto de decía? Aquí está. Cuando hablamos de una situación de el incremento de la cantidad demandada, entonces aquí, mire, mire lo que está pasando aquí, ¿eh? Dice aquí, mira, incremento de la cantidad demandada. Esto es incremento de la cantidad demandada, no, esto es disminución de la cantidad demandada. Vamos a moverlo al otro lado. Vamos a cambiarlo. Así es la cosa. Así es la cosa, es lo correcto. Entonces, fíjate aquí. Primer caso, disminución de la cantidad demandada. No, el gráfico corresponde ahora sí correctamente. Entonces, mira aquí. El precio de este bien ha aumentado. El precio de este bien ha aumentado. ¿Cuánto estaba inicialmente el precio? Inicialmente el precio, fíjate aquí, el precio 1, el precio inicialmente era de 2. Lo que tú quieras, no sé, arroz, pescado, lo que tú quieras, cualquier bien. Entonces, el precio estaba a 2. El gráfico, ¿qué me informa? ¿Qué me indica? ¿Qué sucedió a ese precio? El gráfico me indica que a un precio de 2 soles, la cantidad demandada, fíjate por favor, no te pierdas, cantidad demandada para aquí, listo, el punto A, me indica que se ha estado comprando 10 unidades. 10 unidades, 10 kilogramos, etc. A un precio de 2. ¿Listo? Ya está. Perfecto. Pero en el gráfico también encontramos que hay un precio 2. O sea que este precio no se ha mantenido, sino que ha habido un aumento. Luego de haber estado a un precio de 2 vendiéndose, ese producto pasó a estar a un precio de 4. Aumentó el precio. ¿Cómo es la reacción de la cantidad demandada? Fácil. Gráficamente, mire,
este precio 4 está por acá. Entonces, a este precio, fíjate si proyectamos aquí y aquí corta esta curva de la demanda y gráficamente entonces proyectamos a partir de este corte para lo que es encontrar la cantidad. Entonces, mire, a precio de 4, ahora encontramos que se está comprando 6. Antes, a precio de 2 se compraba 10, pero ahora a un precio de 4 se compra 6. ¿Qué está sucediendo? Una disminución de la cantidad demandada. ¿Por qué ha ocurrido una disminución de la cantidad demandada? Simplemente porque el precio aumentó. Porque el precio aumentó. Por eso dice, disminución de la cantidad demandada, un incremento en el precio de P1 a P2 causa disminución de la cantidad demandada de Q1 de aquí a Q2. Es obvio, es entendible, ¿no? Que por lo general, pues así es nuestro comportamiento. ¿Acaso cuando la ama de casa llega al mercado y por ahí, no, de repente el que vende pollo, no va a decir, casera, mira, el precio del pollo ha aumentado, ya no está 9 soles, ahora está 15 soles el precio. 15 soles el precio. ¿Qué quieres decir, mamá? Uy, mira, casero, estoy fascinada con esa bonita información, Me encanta, hijo, que el precio ahora está a 15. ¿Y por qué no me cobras 20 mejor? No hay problema. En todo caso, ¿por qué no mejor 30? Yo estoy queriendo que me cobre más. ¿Qué comprador puede expresarse de esa manera? De ninguna manera va a expresarse así. Porque siempre cuando vamos al mercado como compradores, estamos buscando nuestra conveniencia. Siempre buscamos lo mejor para nosotros y lo que queremos es que nuestros soles del bolsillo no se vayan. Queremos retenerlo, queremos con poquito dinero comprar mucho. Entonces, si el precio aumenta, pues la reacción es en la disminución de la cantidad demandada. Ahora, fíjate gráficamente. El punto A expresa inicialmente el comportamiento a este precio, ¿cierto? Luego es el punto B que expresa el comportamiento a un nuevo precio. Inicialmente, entonces gráficamente el punto A indicaba mi comportamiento, pero luego el punto B. Entonces, este punto se ha deslizado a la parte superior gráficamente, ¿no? Para explicar el nuevo comportamiento al precio de 4. Lo que aquí antes estaba explicando mi comportamiento ya no está así porque el precio cambió, por eso ahora lo explicamos con el punto B. Por eso decimos que hay un deslizamiento del punto en la curva para explicar ese comportamiento porque hay pues una variación en el precio. Entonces, ten en cuenta eso. Listo, a ver, ¿están entendiendo aquí? Ojo, ¿están entendiendo cómo sea una disminución de la cantidad demandada? Si te das cuenta, esto viene a ser una ratificación de la ley de la demanda. Claro, porque ¿qué hemos dicho en la ley de la demanda? Relación inversa. Sí, ¿cuál es la ley de la demanda? Aumenta el precio, ¿qué sucede? Disminuye la cantidad demandada. Ya la ley A, inclusive usted sabía la teoría. Ahora, vamos para este otro lado, atento. Y lo contrario, pues, ¿no? Ahora, veamos aquí. Inicialmente el precio está aquí, a 4 soles. Inicialmente está el precio a 4 soles y el punto B me está expresando que a precio de 4 estamos comprando 6. ¿Listo? Estamos comprando bonito ahí, ¿no? Pero luego nos damos cuenta, ¿no? Que el precio de ese bien ha disminuido. Ahora el precio está a 2 soles. Ahora que está a 2 soles, nosotros compramos, mira, el punto A me indica que estamos comprando 10. En este caso, es diferente el comportamiento del anterior. Claro, porque aquí hay una disminución en el precio. Entonces, antes comprábamos 6 a un precio de 4, pero ahora que está a 2, compramos 10. Ha aumentado la cantidad demandada. ¿Por qué hemos aumentado la cantidad demandada? Simplemente por haber existido una disminución en su precio. Y igual como la ama de casa, ¿no? Llega al mercado. Entonces ve ahí que el precio del pollo ha disminuido, casera. El precio del pollo no está a 9, caserita. El precio está a 7 soles. Pues mamá de repente había pensado comprar pues un pollo. Al final sale comprando 2 pollos, 3 pollos, ¿no? Y dice, no, voy a aprovechar, no vaya a ser que después aumente el precio.
Total, esto lo puedo guardar en la refri y lo tengo ya para los otros días. Entonces, cuando disminuye el precio, lo que hace es aumentar la cantidad demandada. Inicialmente el punto B expresaba nuestro comportamiento al precio de 4, pero luego al disminuir el precio, ahora es el punto B que expresa nuestro nuevo comportamiento a este nuevo precio de 2. Entonces aquí que está habiendo un deslizamiento del punto de B hacia A para expresar nuestro comportamiento al haber disminuido el precio de bien. Entonces, conclusión, date cuenta, cambios en la cantidad demandada, esta es cantidad demandada, cambios, estamos viendo aquí de 10 a 6, de 6 a 10, cambios en la cantidad demandada. ¿Por qué se da esos cambios de la cantidad demandada? ¿Por variación de quién? Por variación, fíjate aquí, por la variación del precio, por variación del precio. ¿Y cómo es esta relación? Esta cantidad, ¿cómo se mueve en función al precio? La relación inversa. Aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada. ¿Listo? Entonces, esa es la conclusión. Cambios, variación de la cantidad demandada ocurre solamente por variación del precio del bien analizado. Los demás factores constantes. ¿Listo? Ya, eso por favor tiene que quedar claro. Ahora, siguiente. Luego de esto tenemos la otra parte que ya no es ver cómo se deslizan, cómo se mueven los puntitos a lo largo de la curva. Ahora vamos a analizar los cambios no en la cantidad demandada, sino los cambios en la demanda. Cambios en la demanda. Acuérdate, pues, ¿no? Puntos en la curva, la cantidad demandada. La curva, la demanda. Entonces, por eso aquí dice cambios en la demanda. Ahora, los cambios de la demanda es analizar el aspecto del desplazamiento de la curva. Ahora, fíjate aquí, ¿no? De D1 a D2, desplazamiento de la curva, desplazamiento a la derecha, también que se dice desplazamiento positivo. Ahora aquí, de D1 a D2, en este caso, desplazamiento a la izquierda, también se dice desplazamiento negativo. Entonces, cambios a la demanda. ¿Qué analizamos? Analizamos los desplazamientos de la curva de la demanda. Desplazamientos a la derecha, desplazamiento a la izquierda. ¿Listo? No es igual, obviamente, ¿no? Bien, ahora, ¿cuándo ocurren los cambios en la demanda? Los cambios en la demanda, ojo, mira, los cambios en la demanda ocurren cuando cambia cualquier factor que influye en el comprador, excepto el precio. Excepto el precio. Es decir, que el precio permanece constante. Puede variar los demás factores que influyen en la compra. Puede variar nuestros ingresos, la calidad, la moda, los gustos, las preferencias. Puede cambiar cualquier otra variable influyente en el comprador. Pero el precio constante. El precio no va a cambiar. Por eso tú observas en la gráfica el precio como una línea horizontal. Aquí está, mire. No cambia el precio. No cambia el precio. Aquí también, el precio no cambia. Bueno, puede haberse puesto más arriba, más abajo, no interesa a qué precio. La cosa es que el precio, si queremos graficarlo en esta situación de cambios en la demanda, siempre tiene que ser una línea horizontal, porque el precio no va a variar. ¿Verdad? Ten en cuenta eso. Ahora, aquí tenemos entonces incremento de la demanda y el otro viene a ser la disminución de la demanda. Incremento de la demanda y disminución de la demanda. ¿Ya? Dos cosas diferentes. Ahora, muchachos, atento, atento, muy simple. Cuando la curva de la demanda tiene un desplazamiento a la derecha o desplazamiento positivo, ahí estamos ante una situación de incremento de la demanda. Curva a la derecha, aumenta la demanda. Pero cuando la curva se desplaza hacia la izquierda, o también llamado desplazamiento negativo, ahí es cuando se da la disminución de la demanda. Simple. Curva a la derecha, aumenta la demanda.
Curva a la izquierda, disminuye la demanda. Yo creo que eso no es complicado para aprenderse. Curva a la derecha, aumenta la demanda, curva a la izquierda, disminuye la demanda. Ahora, pero, sin embargo, claro, el estudiante por ahí se está preguntando, dice, no, profe, ya sé que los cambios en la demanda ocurren por la variación de otros factores menos el precio tiene que ser constante. Pero, ¿qué le tiene que suceder a los demás factores para que yo esté en una situación de incremento de la demanda o esté en una situación de disminución de la demanda? ¿Qué tiene que ocurrir con esas otras variables? La respuesta es muy simple. Mire, si esas otras variables cambian, no basta que uno nomás, puede ser 2 o 3 variables que cambien, pero basta que uno nomás que varíe. Si esa variable cambia favorablemente para ti como comprador, que te va a permitir adquirir más bienes, entonces se habla de la curva a la derecha. Si el factor que cambia te favorece ese cambio, curva a la derecha. Si no te conviene ese cambio, curva a la izquierda. Profe, un ejemplo. A ver, veamos. A ver, vamos a poner así. A ver, María ha tenido recientemente un incremento de su salario. Por consiguiente, María, ¿cierto?, tendrá un incremento de la demanda de los bienes. ¿Por qué? Mire, porque claro, cuando María tiene más ingresos, esto le conviene, pues, esto le favorece para poder comprar más. O hay alguien que va a decir, jefe, disculpe, no me aumente mi salario, porque eso me va a perjudicar. ¿Quién va a decir eso? Todos los trabajadores quisiéramos no que nuestro jefe pues nos aumente constantemente nuestro salario, porque eso nos conviene a nosotros como familias, como trabajadores. Quisiéramos que nos aumente, ¿cierto? Pedimos que nos aumente. No, estamos a la expectativa por ahí que nos va a aumentar, porque eso nos conviene, eso nos favorece a nosotros, porque al tener más dinero en el bolsillo, por ese aumento del salario, pues voy a tener la capacidad de comprar más cositas que antes no podía comprar. Una cosa es ganar, por decir, 930 soles el salario mínimo, y otra cosa es ganar, pues de repente, 1.500 soles, 2.000 soles, 3.000 soles, ¿no? Claro. ¿Qué prefiere ganar usted? Oye, ¿930 soles o quiere ganar 1.500 soles? Aunque sea 900, un sol más, aunque sea un solcito más, podré comprar de repente 2, 3 pancitos más. Quiero ganar un poco más. Entonces, porque eso me favorece, eso me conviene. Aumento del salario que genere en la economía, que se dé una situación de incremento de la demanda, el incremento de la demanda. Pero si ese factor que cambia no me conviene, me perjudica para poder comprar, entonces, ¿qué decimos ahí? Disminuye la demanda. El ejemplo sería al revés, ¿no? Claro, María ha tenido de repente, lamentablemente, una situación, ¿no?, de despido laboral. María está sin trabajo. ¿Qué ha pasado? Han disminuido sus ingresos en su hogar. Ya, pues, de repente el esposo no trabaja, etc. Hay pocos ingresos. Entonces, ¿esto le favorece a María? Obviamente que no, porque lo va a perjudicar económicamente para comprar muchos bienes en el mercado. Entonces, cuando esa variable a mí me perjudica para comprar, entonces estamos en disminución de la demanda, curva a la izquierda. ¿Ya? Ten en cuenta eso. ¿Ya? Entonces, a mí me conviene el factor que cambia, curva a la derecha, aumenta la demanda. Si la curva no me conviene, curva a la izquierda, disminuye la demanda. ¿Listo? Bien, a ver, preguntaré. Ahora sí, atentos, ustedes me van a responder, Estamos en plena estación del verano. El promedio de temperatura de nuestra ciudad de Lima, según lo que he visto ayer, es de 26 grados en estos últimos días. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá en esta situación
respecto a lo que es la compra de helados, ¿qué cosa ocurrirá? Alternativa A, ¿qué ocurrirá? Ocurrirá un incremento de la cantidad demandada, ocurrirá una disminución de la cantidad demandada. Alternativa B, ocurrirá un incremento de la demanda de helados, ocurrirá una disminución de la demanda de helados. ¿Qué ocurrirá? Repito, estamos en plena situación de estación de verano, ¿cierto? En promedio 26 grados en los últimos días en esta estación. ¿Qué ocurrirá respecto a la compra de helados en nuestra ciudad? Alternativa A, ¿habrá un incremento de la cantidad demandada? Alternativa B, ¿habrá una disminución de la cantidad demandada de helados? Alternativa C, ¿habrá un incremento de la demanda de helados? Alternativa D, ¿habrá una disminución de la demanda de helados? ¿Qué ocurrirá? A ver, ¿cuál es tu clave? A ver, muchachos, ¿cuántos somos? Más de 60 estudiantes. A ver, ¿qué? 2, 3 no van a responder. Ahorita, si no contestas, yo te llamo, ¿ah? Todos me ponen su clave, por favor. ¿Cuál es? ¿La A, la B, la C o la D? Voy a ver quién no pone y le voy a llamar, ¿ah? ¿Listo? A ver, rápido. A ver, voy a contar a cuenta regresiva de 10 a 0. ¿Listo? Y veo que no estás poniendo tu clave y te llamo ahí, me vas a sustentar. A ver, ¿por qué no puedes poner la clave? ¿No has entendido? Habla, pues. Listo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, una gran mayoría está contestando aquí, listo, a ver, ¿qué dicen aquí? Me dice, profe, dice incremento de la demanda de helado, me dice Kiara, la A incrementa, pero Chantal, esto incrementa, ¿pero qué incrementa, hijita? ¿Qué incrementa? Repito la alternativa A, dije, incrementa la cantidad demandada de helados, B, disminuye la cantidad demandada de helados, C, incrementa la demanda de helados, y dije D, disminuye la demanda de helados. Esas eran las alternativas. Tú me dices incrementa. ¿Qué incrementa? A ver, la A, Reina, la A también, Filomena, la A, Nayeli, la A. Listo, la A. Ya está. A ver, ¿quién tiene la respuesta? A ver, muchachos, ¿alguien más quiere dar su clave? Rápido. A ver, ¿alguien más? Luego no me diga, yo sabía. No, no contesté. Por favor, contesta. Yo sabía hace rato, ya de repente va a decir algo después cuando dé la clave. A ver, ¿quién más? Nadie más. ¿Listo? Ya, vamos a ver. De todas las personas que me han contestado, la persona correctamente que me dio la respuesta es Kiara. Kiara Flores Silva es la única persona que me dio la respuesta correcta. Todo lo demás, al ponerme la alternativa A, se han equivocado completamente. ¿Por qué? Kiara, ¿puedes encender tu micrófono y decir por qué te has marcado ahí? ¿Por qué dices incremento de la demanda de helados y no incremento de la cantidad demandada? ¿Podrías decir eso, Kiara, por favor? Profesor, si no me equivoco, usted comentó que la cantidad se refería al monto y en cambio al momento de decir la demanda se refiere a la venta de helados, no al costo. O algo, no sé, en sí no sé cómo explicarlo bien, pero es a las ventas de helados.
a la venta de helados. Ya has dado con la respuesta, pero tu sustento de tu respuesta no está tan claro. ¿Ya? A ver, atento, muchachos. Mira, ¿sabes cuál es el detalle? Dije, analiza, dice, llegamos a la estación del verano, estamos en el verano, ¿cierto? Ahora, ¿de qué factor estamos hablando? ¿Qué estamos evaluando para analizar esta compra de helados? ¿Cuál es el factor? ¿Estamos evaluando el precio de los helados? ¿O estamos hablando otro factor que no sea el precio? ¿No? Estamos hablando otro factor que no es el precio, ¿cierto? No es el precio que estoy evaluando. Estoy evaluando en este caso el aspecto climatológico, ¿cierto? Que influye en la adquisición de la compra de los helados. Entonces, yo en ningún momento le hablé del precio de los helados. Ustedes se fueron aquí a esta parte a los cambios en la cantidad demandada. Tú dices, incremento de la cantidad demandada, profesor, dísela tú con tu respuesta, porque eso fue la alternativa A. Incremento de la cantidad demandada. Y date cuenta, pues, mira aquí, ojo, mira aquí, miren esta parte que hemos puesto. Incremento de la cantidad demandada. ¿Cuándo ocurre? El incremento de la cantidad demandada ocurre cuando disminuye el precio. Yo te mencioné que el precio de los helados han disminuido. ¿En qué momento mencioné, muchachos, el precio de los helados estaba a 10 soles el litro, ahora está a 8? El precio del heladito ahí, ¿no? De 2 bolitas estaba a 5, ahora está 4 soles. ¿He mencionado precio? No he mencionado precio. ¿Y por qué ustedes me hablan de cambios de la cantidad demandada? ¿Por qué me hablan de incremento de la cantidad demandada? Lo que estamos viendo en este análisis es otro factor que no es el precio. Cuando te menciono el precio, ahí sí. Si yo te hubiera dicho, el precio del helado pasó, ocurrió esto, ahí sí, tú te vas a ver esta situación. Sí, y tú dices, mencionó el precio del producto. Entonces, a ver, ¿qué pasa cuando aumenta el precio? ¿Qué pasa cuando disminuye el precio? Según los efectos de este precio, entonces tú contestas ahí. Pero lo que estamos viendo, lo que en este caso dice, ojo, lo que ocurrió es cambio en la demanda. Y estaba aquí todo el rato la diapositiva. Dice, ocurre por variación de otros factores. ¿Qué dije? Otros factores que no sea el precio, ¿te acuerdas? Cualquier factor, pero que no es el precio. Y te lo mencioné, el precio constante, el precio no varía. Entonces lo que se daba en ese caso es un incremento de la demanda. Ahora, mira, si se ha incrementado la demanda de helados es justamente por la estación del verano, que hace calor y bueno, conviene, ¿no? Pues comprar helados, ¿no? A nosotros en verano, porque nos puede refrescar, por esa conveniencia de buscar un refresco, aliviar algo nuestro calor, compramos los helados. Cosa que cuando llegamos a invierno es lo contrario, ¿no? Disminuimos ahí en el aspecto de la compra porque no nos conviene, nos puede afectar las vías respiratorias y todo eso, ¿no? Eso. Ahora, entonces hay que tener muy en cuenta eso. Ahora, uno más, regreso al anterior. Vamos a muy atentos, ¿ah? Ahora, mire en esta parte al inicio que te mencionaba de los bienes sustitutos complementarios. Fíjate aquí, mire. Aquí al inicio simplemente te dije, ¿no? ¿Qué pasa cuando aumenta el precio? ¿Qué pasa con la compra de pescado? Te dije nada más. Así te mencioné, ¿cierto? Ahora, lo correcto de la expresión, ¿cómo es? ¿Qué ocurre con la demanda del pescado al aumentarse el precio del pollo? ¿Cierto? ¿Qué ocurre con la demanda? No, que aquí estaba escrita de todas maneras, pero yo traté de no ir mucho a esa definición de demanda. Yo te decía, ¿qué sucede con la compra? Te decía. Date cuenta que, ojo, ¿por qué no puedo decir aquí, mira, que la cantidad demandada aumenta del pescado? Porque no estoy analizando el precio del pescado. Estoy analizando otro factor que no es su precio, en este caso al bien sustituto. Date cuenta de esto. Ojo, si nosotros analizaríamos el precio del pescado, ahí estaríamos hablando de variaciones no de la demanda, sino variación de la cantidad demandada. En ese caso, la relación es inversa. Cuando aumenta el precio del pescado, disminuye la cantidad demandada. Si disminuye el precio del pescado, aumenta la cantidad demandada, relación inversa. Entonces yo no puedo decir, al aumentar el precio del pescado, no puedo decir, aumenta la cantidad demandada del pescado. Yo no puedo decir eso, porque no estoy analizando el precio del pescado, estoy analizando al bien sustituto, su precio.
¿Ya? Entonces, mira, atento, ¿cómo es el caso? Así, mira, analizando por completo esta situación. Al aumentar el precio del pollo, ¿qué sucede con la cantidad demandada del pollo? Lo que sucede es que hay una disminución de la cantidad demandada, no de la demanda. Disminuye su cantidad demandada, aumenta el precio del pollo y la gente dice, no, no me conviene mucho, entonces compro menos, disminuye su cantidad demandada, ¿cierto? Y como está muy alto el precio, entonces la gente dice, no pollo, se va ¿a dónde? Se va al pescado. Y por eso es que aumenta la demanda de pescado. ¿Por qué aumentó la demanda del pescado? Porque el precio del bien sustituto, no el precio del pescado. Estamos hablando de otro factor. El precio del bien sustituto, en este caso, ha aumentado. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Porque la pregunta también pudo haber dicho así, ¿no? De repente en un examen. ¿Qué sucede, no? En el mercado, al incrementarse el precio del pollo, ¿qué sucede con lo que es, ¿no? La compra del pollo, o sea, con la cantidad demandada, y qué sucede con la demanda del pescado? No es fácil, pues. Si me hablan del precio del pollo, entonces variación de cantidad demandada del pollo. Y del otro que es sustituto, tendré en cuenta su variación de demanda ocurrida por la variación de su otro bien, ¿no? De su bien, en este caso, sustituto, que es el pollo. A ver, en la parte final también unas preguntas hay para hacerle sobre ese tema, ¿ya? Así que por favor repasamos esto porque se nos va a olvidar. Es muy simple, simplemente precio, variación de cantidad demandada. Me hablan de cualquier otro factor, variación de la demanda. Eso es lo único que hay que tener en cuenta, muchachos. Bien, ahora, ¿a dónde pasamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos ahora? Falta todavía nuestra teoría. Y vamos a ver ahora la otra parte que es elasticidad que complementa a toda esta parte del análisis. ¿Listo? Bien, a ver. Entonces tenemos aquí lo que es elasticidad de la demanda, muchachos. A ver, mire, atento. ¿Qué cosa es elasticidad de la demanda? La elasticidad de la demanda, jóvenes, lo que hace en esencia es explicar cómo es la variación porcentual de la cantidad de compra al haberse dado una variación porcentual de cualquier factor influyente en esa compra. Profe, no entendí nada. Bueno, ya vamos a ver aquí, atento, ¿ah? Mire. Lo que vamos a ver es esto, ¿no? ¿Cómo se da? A ver, vamos a poner aquí. ¿Cómo se da? Mira, la variación, esta simbología variación, ¿cómo se da la variación porcentual de lo que es la cantidad, demandada, del bien X ante una situación de variación, porcentual, ¿de qué? De cualquiera de sus factores influyentes, precio, los ingresos, precio de sustituto, precio complementario, etc. O sea, al variar porcentualmente cualquiera de estas variables, ¿cómo cambia porcentualmente la compra de este bien X? Eso es elasticidad de la demanda. Ojo, repito, ¿qué cosa es elasticidad de la demanda? Dice, elasticidad de la demanda es ver cómo hay una variación porcentual en la compra de un bien X determinado, de un bien X, ante una variación porcentual de cualquiera de sus factores influyentes. Entonces, hay que ver, ¿no? Si cambió por ahí el 5% del precio, cambió 2% el bien sustituto, ¿cómo cambió en la compra porcentualmente de este bien X? Eso es elasticidad de la demanda. ¿Ah? Por eso dice aquí, mire la variación porcentual en la cantidad demandada que se origina por la variación porcentual de otra variable. La elasticidad mide la sensibilidad, dice, de la demanda, de la compra de un bien ante las variaciones de una de sus variables independientes. Ante la variación de una de las variables, ¿no?, que podría, pues, influir, sea el precio, sea el bien sustituto, etc. ¿Ya? Esa es elasticidad de la demanda, la sensibilidad.
¿cómo es que cambia porcentualmente? Porque nosotros con la ley de la demanda, nosotros decimos así, ¿no? Aumenta el precio de tal producto, disminuye el precio, ¿no? La cantidad demandada de ese bien. Disminuye el precio, aumenta su cantidad demandada. Pero la pregunta es en porcentaje, porcentualmente, ¿no? ¿Cómo puede darse esa situación? Ante una variación de ese factor, ¿cómo cambiamos porcentualmente nuestra compra de ese bien? Eso es elasticidad de la demanda. Ahora, una de las variables más analizadas, más estudiadas, obviamente es el precio. Por eso tenemos dentro de elasticidad, no varias clases. Primer caso, elasticidad precio de la demanda. Ahora, en elasticidad precio de la demanda, ¿qué cosa vamos a analizar? En elasticidad precio de la demanda, vamos a tomar en cuenta al factor precio nada más. Vamos a tomar en cuenta solo este factor. Al variar porcentualmente el precio de este bien X, ¿cómo se da su cambio porcentualmente en la compra de ese bien X? ¿Listo? Entonces, por eso dice aquí, ¿no? Dice, mide las variaciones porcentuales en la cantidad demandada que origina una variación porcentual en el precio. Mide la variación porcentual en la cantidad de compra de un bien X ante una variación porcentual de su precio. A ver, para que entiendas de otra manera. Veamos aquí, vamos a cerrar esto, no guardar, para que puedas entenderlo así. Mire, aquí tenemos esta situación, ¿cierto? Aquí tenemos esta situación. Bien, entonces, vamos a poner aquí que esto sea así, vamos a ponerlo así, así. ¿Qué pasó aquí? Mucho café, ¿no? A ver, ya salió más o menos así, ya está. Entonces, así vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí punto A, ¿ya? Punto A, y aquí vamos a ponerle punto B. ¿Listo? Estos puntitos nada más. Así que le he puesto punto A, aquí ponemos precio 1, y aquí vamos a poner el precio 2. Aquí será la cantidad 1 de la compra, aquí será la cantidad 2. ¿Listo? Ya está. Esta primera parte voy a demorar un poquito y lo demás ya va a ser más fácil entendiendo esta parte. Entonces, miren, aquí tenemos una gráfica donde hay dos precios y para cada precio una determinada cantidad que estamos comprando. ¿Listo? Entonces, mira aquí. Mira, entre precio y precio, entre un precio y otro precio, gráficamente aquí vamos a encontrar esta variación porcentual. La variación porcentual entre lo que es cantidad y también cantidad 1, cantidad 2, encontramos la variación también porcentual, pero en este caso, la variación porcentual ¿de quién? De la cantidad demandada, pues no, la variación porcentual de la cantidad demandada del bien X. En cambio, aquí es la variación porcentual de la cantidad demandada ¿de quién? De cantidad demandada, no, la variación porcentual del, la variación porcentual no de la cantidad, sino la variación porcentual de quién, a ver muchachos, del precio del bien X. ¿Listo? Aquí precio, aquí cantidad, pues. Entonces, mire, cuando hablamos de elasticidad precio de la demanda, lo que hay que saber es esto, ¿no? Por decir, si cambia, por decir, 5% en el precio de este bien, ¿cuánto porcentualmente cambia nuestra cantidad de compra de este bien? Eso es lo que estamos analizando. Las variaciones porcentuales de la compra de ese bien ante un cambio porcentual en su precio. Entonces no queremos ser más específicos, más detallados, ¿no? Porque si decimos, aumentó el precio del aceite, ¿cierto? Y ya disminuye la cantidad demandada, pero si hay un aumento de 5% en el precio, ¿cuánto es la disminución porcentual de esa compra? O sea, más específico queremos ser, más llegando al comportamiento real, ¿no? Del comprador. Entonces, aquí estudiamos, por eso decíamos, la sensibilidad de los cambios de la cantidad demandada ante la variación del precio. ¿Listo? Ahora, fíjate aquí. Esto de lo que hemos puesto aquí en esta gráfica, lo vamos a expresar con una notación matemática y entonces lo llevamos así a esta expresión. Dice, elasticidad precio de la demanda es igual a ¿qué?
Dice, a la variación porcentual de la cantidad demandada del bien X sobre la variación porcentual del precio de ese bien. Y todo valorado en valor absoluto. Entonces, mire, en algún ejercicio por ahí pueden ser que nos den el valor de la variación porcentual de la cantidad demandada. Y nos pueden dar la variación porcentual del precio. Y nos van a decir, no, diga usted qué tipo de elasticidad tiene ese bien. Entonces, si me dan los valores de la variación de la porcentual de la cantidad demandada y la variación porcentual del precio, lo único que hago es reemplazarlo nada más. Y lo que hago es dividir y obtener el valor. Entonces, de acuerdo a lo que yo obtengo de valor, de acuerdo al valor que me resulta, voy a tener las diferentes clases de elasticidad. Demanda elástica, inelástica, unitaria, perfectamente elástica, perfectamente inelástica, etc. Entonces, de acuerdo a este valor, vamos a encontrar qué tipo de bienes estamos hablando en la economía. ¿Listo? Entonces, esto es cuando nos dan directamente la variación porcentual de la cantidad y el precio. Ahora, puede ser que no nos den directamente la variación porcentual de la cantidad ni el precio. Pueden decirnos de repente, así, miren, vamos a suponer, ¿no? Dice, a ver, el precio inicial del producto era de, por decir, 20 soles. A ese precio de 20 soles, la cantidad demandada de ese bien era de 50, ¿no? De 50, cantidad 1, ¿no? Cantidad 1. Luego dice, ese precio estaba, el precio 2, luego el precio, dice, llegó a un valor de 5 soles. A 5 soles, la cantidad de la demanda de ese bien, o sea, cantidad 2, ahora es, por decir, de 200 unidades, por decir. ¿Ya? Cualquier valor estoy poniendo aquí, 200 unidades. Calcule usted la elasticidad de ese bien. Aquí no me dan directamente la variación. Si me hubieran dicho, la variación porcentual de ese bien es de 20 de su cantidad demandada y la variación porcentual de su precio es de 5. Entonces lo único que hago es 20 entre 5 y esto es un derrame cerebral y tengo su respuesta y ya está. Pero muchas veces no nos van a dar así, sino que nos van a dar de esta manera. El precio inicial, a ese precio cuánto se está haciendo su compra, un precio 2 y a ese precio cuando están haciendo su compra. Y nos piden hallar la elasticidad de ese bien. Para ese caso, no nos sirve esta formulita anterior, pues no nos sirve. Y vamos a utilizar para el precio 1, el precio 2, esta formulita de aquí. Ahí, cuando te dan precio 1, precio 2, tú utilizas esta formulita. ¿Listo? Y en valor absoluto, no obtienes la respuesta. Ahora, profe, entonces, pero ya, me sale el valor. ¿Y qué significa eso? De acuerdo al valor, usted va a determinar qué tipo de bienes se trata de lo que estás analizando, qué bienes son en la economía. Y ahí tenemos varias posibilidades. Primer caso, que tengamos una demanda elástica. ¿Cuándo hablamos de una demanda elástica? Cuando el valor que te sale en el cálculo es mayor a la unidad. Elasticidad precio de la demanda me sale, ojo, el valor mayor que 1. Si me sale mayor que 1, yo digo de arranque, ese producto tiene demanda elástica. Ahora, también voy a decir que ese producto tiene demanda elástica cuando la variación porcentual de su cantidad demandada es mayor a la variación porcentual de su precio. Fíjate en el gráfico típico de una demanda elástica. Mira aquí, todo esto representa porcentualmente la variación de la cantidad, todo aquí, todo este espacio. Y todo esto de aquí representa la variación porcentual de su precio. Entonces, mira aquí, la variación de la cantidad demandada porcentualmente es mucho más que la variación del precio. Entonces, también, sin necesidad de calcular el valor, si me dicen, no, que un producto, dice, cuyo comportamiento en el mercado es que su variación porcentual de su cantidad demandada es mayor a la variación porcentual de su precio, yo digo de frente, son bienes de demanda elástica. Estos son bienes con demanda elástica. O de repente no me dan ni siquiera esto, no me dan esto, y me dan la gráfica, y me dice, diga usted qué tipo de demanda tiene ese bien.
Y yo tengo que entender siempre en una demanda elástica, la variación porcentual de la cantidad tiene que ser mayor al precio. Por eso es que la curva, la gráfica de una demanda elástica es como tendiendo a irse al horizontal, echadita, echadita, tratando de ser horizontal, pero que no es horizontal. Solo de esa manera vas a entender, vas a ver gráficamente que la variación porcentual de la cantidad demandada es mayor a la variación porcentual de lo que es el precio. Hasta aquí de repente, profe, no entiendo. Ahorita vas a entender. Mira atento, mira atento. Primero, los bienes que tienen demanda elástica son bienes que tienen muchos sustitutos en el mercado. Muchos sustitutos en el mercado. Como por ejemplo los licores, las golosinas. Entonces, ¿qué sucede? Yo empresario, soy vendedor de estos bienes. Atento, Si yo le hago una pequeña variación en su precio, si yo le aumento un poquito nomás en el precio de estos bienes, la respuesta en el mercado, ¿cuál es? De que la gente va a variar grandemente la cantidad de la compra de ese bien. Entonces le aumenté un poquito el precio de la golosina por ahí, la gente va a decir, no te compro pues. Como hay muchos sustitutos, me voy a comprar a los otros reemplazos. Entonces hablamos aquí, importante este estudio para el empresario que tenga que fijar precio. Si yo tengo un producto con demanda elástica, si yo le hago un pequeño incremento en su precio, la gente va a reaccionar cambiando grandemente su cantidad de compra porque ese bien tiene muchos sustitutos. Fácilmente lo va a reemplazar. Entonces, no conviene mucho aumentar el precio con bienes que tienen muchos sustitutos. Entonces, demanda elástica tiene este comportamiento. Bienes con muchos sustitutos en el mercado, una pequeña variación en el precio determina un gran cambio en la compra de ese bien. Siguiente caso. Al revés, demanda inelástica. ¿Cómo me voy a dar cuenta que se trata de un bien con demanda inelástica? De tres maneras, ¿no? Por el valor que me tiene que salir menos de 1, obviamente diferente de 0, menor de 1, pero no 0, por favor. Además, donde la variación porcentual del precio sea mayor a la variación porcentual de la cantidad. Aquí. O gráficamente, ¿no? Donde mira la curva tiende como a irse a lo vertical, pero no siendo vertical. Ahora, ¿de qué bienes estamos hablando aquí? De los bienes que tienen muy pocos sustitutos en el mercado, muy pocos reemplazos, como por ejemplo los alimentos de primera necesidad. Entonces, mira, atento para que entiendas, puede haber una gran variación del precio. A ver, lo que ha pasado el año pasado, lo que ha sucedido, ¿no? Aumentó el precio del aceite que estaba, no, creo que 7 soles, por ahí, no, 8 soles. Y llegó al fin de año y hasta ahorita está en un valor de 13 soles, ¿no? El litro de aceite Primor, 13 soles. Pues ha variado bastante el precio, ha aumentado. Pero, ¿qué pasó en los hogares? ¿Cómo cambió porcentualmente la cantidad de demandada de este producto? Muy poco. ¿Por qué? Porque no hay muchos sustitutos en el mercado. No, a pesar de que ha aumentado el precio grandemente, en la casa, pues, hay que cocinar, ¿no? Hay que hacer los alimentos. Por ahí de repente va, oye, ya no me hagas mucha fritura, mira, el precio del aceite está caro, por favor, todos los días quiere comer fritura, por favor, ¿cierto? De repente una pequeña restricción, pero no es posible mucho. ¿Por qué? Porque pues no hay alternativas, ¿no? Donde reemplazar mucho, hay, pero muy poquitas, y por eso es que a pesar que haya aumentado el precio grandemente, pues la cantidad de compra en las familias ha variado muy poco en este bien, porque no hay mucho reemplazo. Eso sucede en todos lo que es los productos de primera necesidad. Demanda inelástica. ¿No? Hablan del arroz, hablan del pollo, cualquier producto, ojo, de primera necesidad tendrá demanda inelástica. Tiene muy poco sustituto. Oye, aumentó el precio del arroz. Mi mamá dice, ¿con qué lo reemplazo el arroz? A ver, ¿con qué reemplazo el arroz? Quiero hacer arroz con leche. Ya, hazte una quinoa con leche. Sí, pero la quinoa está más cara. Ya, no importa. El trigo con leche. Ya, ¿qué alternativas hay? Hay algunas, pero no muchas. Entonces, por eso una gran variación del precio no va a cambiar mucho la cantidad demandada de ese bien. Entonces, si yo soy empresario, si yo sé que tengo un producto con demanda inelástica, sin miedo, yo le puedo aumentar un poquito más el precio, la gente no va
pues cambiar mucho su cantidad demandada. ¿Ah? Ahora, el otro caso, la demanda unitaria. ¿Cuándo sé que un producto tiene una demanda unitaria? Cuando el valor me sale igual a 1. Igual a 1. Quiere decir que la variación porcentual de su cantidad demandada es exactamente igual a la variación del precio. Entonces aquí, ¿no? Cambia 5% del precio, exactamente igual cambia 5% la cantidad de compra. Cambia aquí 1% cambia la cantidad demandada de este bien. Exactamente igual. Y esto es algo teórico, porque no existe ningún bien cuyo efecto en la variación de su precio genere la misma variación porcentual en su cantidad demandada. Por eso es netamente teórico. ¿Está? Teórico. Bien, ahora lo otro. Vamos con la demanda perfectamente inelástica. La demanda perfectamente inelástica, o llamada también demanda rígida, es cuando al calcular, ¿no? Por las formulitas, ¿ya? El valor nos va a salir igual a 0. Gráficamente se expresa la demanda perfectamente inelástica con esta línea vertical, el cual indica, ¿qué cosa nos está indicando? Que no importa cuál sean los distintos precios, siempre vamos a comprar esa misma cantidad. Siempre vamos a comprar. No interesa que esté 100 soles, 20 soles, vamos a comprar. Entonces se trata de bienes que no tienen sustitución, no hay reemplazo. Y el ejemplo más común que se utiliza en la economía para hablar de estos temas es la insulina, por ejemplo. Un diabético que consume insulina, por más que el precio está a 200 soles, no, pues va a tener que comprar porque si no se muere. Y si el precio está bien barato ahí, pues tampoco es que va a aplicarse más, ¿no? No, yo soy diabético, ya mira, voy a aprovechar el precio. Entonces, aplíqueme de una vez para todo el mes, pues. No, siempre será, ojo, la compra, la misma cantidad, no interesando cuánto sea el precio. No interesando. ¿Y por qué ocurre esto? Porque ese producto no tiene sustituto. ¿Ah? No hay reemplazo. Ahora, en los bienes que tienen demanda perfectamente elástica, es diferente. El valor al calcular nos va a salir un valor tan grande tendiendo a ir al infinito. Demanda perfectamente elástica. Y gráficamente está representado por una línea horizontal. Una línea horizontal. Demanda perfectamente elástica. Ahora, ¿qué significa demanda perfectamente elástica? Significa que el bien que se está analizando, también que se dice, ¿no?, que tiene una demanda infinita, tiene infinitas sustituciones. Y no existe, esto es algo teórico también, no hay un bien que en la economía tenga infinitas sustituciones. Puede haber mucho, puede haber poco, puede ser que no tenga sustituto, pero que diga usted que existe infinitas sustituciones para este bien, no hay. Esto es otro caso teórico. Hay dos casos teóricos. La demanda unitaria, donde la variación porcentual de la cantidad demandada es exactamente igual a la variación porcentual del precio, y la demanda perfectamente elástica, donde pues el valor me sale muy grande al calcularlo, donde tiene infinitas sustituciones el producto. Eso no existe. Es también otro caso netamente teórico. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Cómo se cambian, ¿no?, las cantidades demandadas porcentualmente ante la variación del precio. Ahora, pero no solamente el precio puede influenciar del bien, puede también influenciar los ingresos de la persona. Entonces, ¿qué tenemos la otra parte? La otra parte es elasticidad de ingreso. Entonces, atento, ¿qué cosa aquí analizamos? El efecto porcentualmente de nuestros ingresos sobre la variación, ¿no?, sobre el aspecto de los cambios en la cantidad demandada. O sea, al variar nuestros ingresos en una determinada situación de porcentaje, ¿cómo se da la situación de la variación porcentual en la compra de ese bien? Eso es elasticidad de ingreso. Y se expresa de esta manera, ¿no? Variación porcentual de la cantidad demandada del bien X sobre la variación porcentual del ingreso. Ahora, de acuerdo al valor que nos salga en el cálculo, vamos a tener dos tipos de bienes: los bienes normales y los bienes inferiores.
¿no? Que en tema de los bienes por ahí se da su concepto, ¿no? Pero ahora con elasticidad. ¿Qué cosa es un bien normal? Cuando al calcular, ¿no? Por esta formulita, su valor de elasticidad de ingreso me sale mayor de cero. Mayor de cero. Ahora, ¿cuál es el comportamiento del bien normal? Significa que cuando aumenta el aspecto de... Tiene relación directa con el aspecto de el ingreso. Más ingreso, más compramos de ese bien. Menos ingreso, menos compramos de ese bien. Por ejemplo, la ropa. A más ingreso, más compramos de ropa. Menos ingreso, menos compramos. ¿Ya? Ese es el concepto bien normal, ¿no? Pero ahora, si lo vemos desde el punto de vista de elasticidad, tú simplemente dices, cuando al calcular su valor de elasticidad de ingreso nos sale mayor que cero. Ahora, en el caso de los bienes inferiores, no son bienes que se deja de comprar o disminuimos su cantidad demandada al aumentar nuestros ingresos, bienes inferiores. En este caso, mire, al calcular por la fórmula nos sale menor que cero. Menor que cero. Entonces, podrían dar valor, ¿no? De la cantidad demandada, su variación y la variación porcentual de nuestros ingresos. O Pedrito no ha tenido en este mes una variación porcentual de su ingreso de tanto. Y a raíz de esto, dice, su variación porcentual de la cantidad de compra de tal bien fue de tanto. Diga usted, ¿no? ¿Qué tipo de bien ha adquirido Pedrito, etc.? Entonces, ya de acuerdo al valor, pues no sale mayor que cero, bienes normales. Menor que cero, bienes inferiores. ¿Listo? Bien, ahora, ¿qué más? Vamos al asunto de elasticidad cruzada. La última parte de elasticidad. Aquí es ver cómo se da el efecto de la variación porcentual de un bien Y a la variación porcentual del bien X en su compra. Entonces, mira, no estoy hablando del precio del bien, no estoy hablando de los ingresos, estoy viendo la variación del otro bien. Al cambiar, por decir, 5% en el precio del pollo, ¿cuánto se da su variación porcentual en la compra del pescado, por decir? Porcentualmente. Entonces, estamos hablando aquí, ¿cierto?, del aspecto de elasticidad cruzada, donde analizamos el precio de un bien Y al variar, cómo genera un efecto en la variación porcentual de la cantidad demandada del bien X. ¿Ya? Y se expresa de esta manera, ¿no? Variación porcentual de la cantidad demandada del bien X sobre la variación del porcentual del bien y todo en valor absoluto. Ahora, de acuerdo al valor que nos sale, tenemos tres situaciones. Tengamos ahí la posibilidad de tener bienes sustitutos, complementarios o bienes independientes o no relacionados, que te decía al inicio de la clase. ¿Cuándo yo me doy cuenta que se trata de un bien sustituto? Cuando al calcular elasticidad cruzada, el valor me sale mayor que cero. Ahí se trata de bienes sustitutos. Entonces, cuando analizamos pollo y pescado, su elasticidad, su valor, de hecho que me va a salir mayor de cero. Y si hablamos de los bienes complementarios, ahí me sale el valor menor que cero. Y si hablamos de bienes independientes que no guardan relación, como te decía, el lápiz labial y un ladrillo, se trata su valor igual a cero. Entonces, ya también de acuerdo al valor que nos salga de la elasticidad cruzada, te pueden preguntar qué tipo de bienes son en la economía. Si son sustitutos, si son complementarios o son bienes independientes. Simplemente hay que recordar la formulita, hacer la división y recordar, ¿no? Mayor de cero, sustitutos. Menor de cero, complementario. Igual de cero, pues independientes. ¿Listo? Muy bien, aquí en la parte final hay un resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Demanda elástica, valor mayor de cero, demanda unitaria igual a 1, inelástica menor de 0, perfectamente elástica tiende al infinito y perfectamente inelástica el valor es de 0, ¿no? Eso el aspecto de su resumen. Bien, muchachos, ahora sí vamos a responder estas preguntas y luego de la guía también, rapidito, ¿ya? Dice, sí, ¿qué contesta aquí? Sí, la demanda implica un desplazamiento. A ver, ¿qué contestamos ahí? Rapidito, por favor. ¿Qué contestamos ahí? Sí, dice, la demanda implica un desplazamiento a la... ¿Qué contestamos ahí?
Sí, ¿qué? Sí, ojo, si aumenta la demanda, implica un desplazamiento a la derecha, alternativa B. Entre la demanda y el ingreso de las personas existe una relación entre la demanda y el ingreso, más demanda, menos ingreso, menos demanda. Relación obviamente directa. Si en la economía se observa que se incrementó el precio de las impresoras, por lo tanto, ¿qué pasará con la demanda de tintas considerando como su bien complementario? Si en la economía se observa que se incrementó el precio de la impresora, incrementó el precio de la impresora, obviamente que ya no se comprarán muchas impresoras, ¿cierto? Disminuye su cantidad demandada de impresoras. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasará con la demanda de tintas? Con la demanda de tintas, obviamente que disminuye, obvio, ¿no? La respuesta la C. El factor clima afecta, a ver, acuérdate el ejemplo de los helados, no me olvides, ¿ah? ¿Qué cosa afecta, no? ¿La demanda de helados o la situación de la cantidad de demanda de helados? El clima. ¿Ah? Habla de la demanda, ¿no? La demanda, no cantidad demandada. La cantidad demandada es por el precio, no olvidar eso. Muy bien, ahí terminamos. Vamos a nuestra guía de clases en este momento. Entonces, vamos aquí, la guía de clase está aquí. Aquí lo tenemos, ¿listo? Ya está. A ver, dice, pregunta número 1, ¿cuál es la respuesta correcta? Dice, si el precio del aceite vegetal se incrementó en un 20%, provocando que la cantidad demandada de dicho producto